Bueno, hoy tenemos en Atlántico TV Javier Carballeda, que es el gerente de la Asociación de Constructores de la provincia de Pontevedra. Vamos a hablar un poquito de los efectos de la crisis, de la pandemia en vuestro sector, falta materia prima, encarecimiento. Cuéntame un poco. Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias por invitarme a estar con vosotros en vuestros estudios de Atlántico Diario. Y bien, como tú bien has dicho, pues estamos asistiendo a algo que no se producía desde hace mucho tiempo, como es un encarecimiento brutal del precio de las materias primas. De hecho, salieron hace poco unas estadísticas de los precios industriales y ha aumentado tanto en el último año y medio, pues desde que empezó la pandemia, más o menos abril de 2020, como en los últimos 13 años. Por hacerte una idea, pues desde abril del año pasado el acero se ha incrementado un 105%, el petróleo un 187%, la energía un 40%, el cobre y el aluminio en torno a un 80%, o sea, algo totalmente imprevisible y que no, vamos, nadie recordaba un incremento y unos problemas de desabastecimiento tan graves como los que estamos Eso te iba a preguntar, asistiendo. esas tensiones logísticas que hay, esa falta de materias primas. ¿Qué materias primas faltan? Pues de todo, porque por desgracia, por la deslocalización tan abrupta que hubo en Europa en los últimos años, que todo se ha trasladado pues, a países del este, el sudeste asiático, China, América, pues prácticamente estamos sin muchas materias primas que podamos recoger aquí. La madera que tenemos aquí en Galicia no es para la mayoría válida para construcción, sino que es para pasta de papel. Entonces, por ejemplo, mucha parte de ella viene de Rusia o Polonia, pues han cerrado un poquito sus fronteras para abastecer el mercado interior, con lo cual se ha ralentizado todos los plazos de entrega, pero de todo, de griferías, de accesorios, de panel sándwich, de plástico, absolutamente de todo. Todo. ¿Y qué alternativas hay? ¿Qué estáis haciendo? Pues nada, pues las empresas que fueron previsoras pues hicieron acopio de materiales de hace mucho Sí. tiempo y cada cual pues se va arreglando pues de la manera que puede. Evidentemente al final quien paga pues es el consumidor final o la administración en el caso de los contratos públicos porque bueno, es el contratista final de la obra. ¿Y cómo está repercutiendo esto pues, en las obras? ¿Se están paralizando, se están parando, habiendo Sí, retrasos? de hecho, bueno, nosotros somos la Asociación de Constructores de Pontevedra, pertenecemos a la Federación Gallega de Construcción y a la Confederación Nacional de Construcción, que agrupa a todas las empresas del sector provinciales. De hecho, hizo un informe en los últimos 3 meses, desde julio a septiembre, en el cual se ponía de manifiesto que un 75% de las empresas habían sufrido problemas de desabastecimiento y bueno, el incremento en estos 3 meses pues ha sido espectacular y ¿Lo brutal. constatáis aquí en la provincia, en Vigo, Sí, en el sí, no, área, en las obras? es un problema global Se y de paran. media pues están tardando todos los materiales pues entre 2 y 3 meses. Ah, sí. Sí. ¿Hay alguna obra que peligre o actividades en general que puedan De peligrar? hecho, hay que distinguir un poquito de lo que es obra pública de obra Sí. privada. Hay obras privadas que simplemente se han paralizado o se ha pospuesto la inversión pues porque no daban los números. Los estudios de venta se realizaban con unos márgenes y ven que ahora con los nuevos precios de los materiales no pueden decirle al cliente que ese precio se va a mantener, entonces prefieren o posponer la inversión o paralizar la obra o ralentizarlo. Y en obra pública ha pasado lo mismo. De hecho, para que te hagas una idea, en Pontevedra se paralizó la estación de autobuses y alguna humanización precisamente por falta de materiales, a la que se une otro problema endémico del sector como es la tan manida falta de mano de obra. Eso iba. Ese déficit de trabajadores que acusáis desde hace tanto tiempo, ¿cómo Sí. está ahora mismo la situación? ¿Qué profesiones son las que más fallan? Pues de todo, pero sobre todo profesiones cualificadas, ¿sabes? Pues encargados y jefes de obras, hay una falta muy grave de eso. Luego en cofradores, palistas, gruistas y luego también albañiles, pintores, electricistas, fontaneros. ¿Y qué falla? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Pues yo creo que bueno, es una opinión personal, la crisis de 2008 hizo mucho daño al Mucho daño. sector, ¿sabes? Se parecía que era un dinero que se ganaba muy fácilmente, hubo un boom inmobiliario desmedido que no se asentaba en pilares sólidos, todo vino por una crisis financiera en la que se juntó, pues bueno, pues un poquito de todo, tanto las entidades financieras,
hubo mucho intrusismo también en la promoción, gente que no tenía experiencia y tenía un poco de dinero ahorrado, pues se metió en el sector, vio que a lo mejor una promoción pequeñita le salía bien, se vendía todo en plano, luego pues se fueron a cosas en vez de 10, pues 50, 100 viviendas, vino la crisis de 2008 y digamos que se pasó del todo a la nada. De hecho, en 2008 llegó a haber en España 2,5 millones de personas ocupadas en el sector de la construcción y ahora mismo hay un poquito menos de 1.300.000. ¿Y qué estáis haciendo en este sentido? Pues estamos haciendo campañas en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción, pues intentando atraer a la gente joven en los institutos, en las escuelas de FP y bueno, un poquito poner en valor pues el sector de la construcción porque creemos que es un sector bastante estable, que tiene futuro. El futuro pues es bastante halagüeño en estos momentos por el pues el boom de reformas que hay, por el efecto de la pandemia, la gente ha ahorrado, se da cuenta de que su vivienda pues necesitaba adecuarse a los tiempos modernos y creemos que los fondos europeos también van a ser una oportunidad para el sector porque muchos de los fondos, que creo que son, si no recuerdo mal, 160.000 millones de euros que van a venir a España en los próximos años, pues más de la mitad de esos fondos de una u otra manera van a estar destinados a desarrollos ligados con la construcción, tales como energías renovables, rehabilitación de edificios, eficiencia energética, movilidad sostenible, conectividad. ¿Por dónde pasa la construcción de las viviendas nuevas, las viviendas del futuro? Pues yo creo que pasa por la sostenibilidad y por la digitalización, porque en los últimos años, pues digamos que se ha avanzado mucho, pues por ejemplo, ahora hay una técnica, muchos de los planos pues ya van en modalidad BIM, que es un término inglés que, bueno, te detalla exactamente sin ningún tipo de error cuáles van a ser las medidas de las viviendas y no hay margen al error posible, es una técnica muy avanzada. Va a haber mucho tema de hormigones y de materiales prefabricados en los que simplemente luego haya que acoplarlos y tiene que ser un sector que sea digital y que sea sostenible y que apueste por la economía circular. Hablando de la crisis, ha sido un mazazo para vosotros y un momento además en el que estaba repuntando el sector, que había ido bastante bien en los primeros meses. Y aquí en concreto, en el caso de Vigo, pues con el tema del pegón, quería preguntarte si ves efecto ya en la construcción. Pues yo estoy viendo efecto ya desde que se aprobó el instrumento de ordenación provisional. Bueno, se hizo algo específico para Vigo por parte de la Xunta de Galicia como consecuencia de la anulación del plan de 2008, porque claro, fue un mazazo que después de 7 años viniese la sentencia del Tribunal Supremo, cuando en 2015 pues digamos que empezaba un poco la recuperación, entonces bueno, pues muchos ámbitos quedaron totalmente obsoletos y bueno, yo creo que el instrumento de ordenación provisional fue una buena herramienta para que esos ámbitos se pudiesen desarrollar y de hecho pues se ve que hay bastante actividad promotora, hay muchas promociones tanto en el centro como viviendas unifamiliares en el extrarradio y como en el área metropolitana de Vigo. Y bueno, yo creo que la crisis de los materiales es algo global que nos afecta a todos, pero no solo a nosotros, sino a todos los sectores, la industria, el tema del automóvil, pues otros sectores, la logística, pues estamos en una economía de escala y en materia de rehabilitación, que hablábamos antes de que ha habido un boom y que sigue habiendo un boom en reforma, rehabilitaciones, ¿está ahí capeando bien el sector? Sí, de hecho en reformas, pues por el tema de ese abastecimiento de materiales y manos de obra, pues la gente te dice que piden un presupuesto y que a lo mejor no le dicen que hasta mediados o finales del año que viene que no pueden acometer la obra por falta de materiales y por falta de personal, porque claro, una empresa pequeña que a lo mejor tenga 10 trabajadores, pues digamos que ya tiene a lo mejor trabajo para 3 o 4 meses, entonces no se pueden comprometer a algo que no tengan la certeza de poder cumplir, pero bueno, sí que hay bastante actividad, tanto en reformas de viviendas como en rehabilitación de edificios. ¿Y el gobierno os da alguna solución ante estos problemas que tenéis? Bueno, pues yo sé que es algo complicado, que a veces
escapa incluso, pues ya no te digo solo al gobierno, a las administraciones locales ni autonómicas, sino incluso nacionales. Lo que sí pedimos desde el punto de vista de la obra pública es que actualmente con la actual ley, que es la Ley de Contratos del Sector Público, el sistema de revisión de precios es un sistema muy tasado que afecta a muy pocos contratos y claro, con el aumento de los precios materiales entre que se licita la obra, se adjudica y durante el plazo de ejecución de la obra, tú por ejemplo si estás ejecutando una obra con precios del año pasado, digamos que la empresa que realiza la obra se tiene que asumir todos esos costes de las desviaciones de los materiales que no están recogidos en los pliegos. La Xunta ha sido pionera en ese sentido porque ha implementado una serie de medidas que se anunciaron hace unos días en prensa a través de una enmienda a la ley de presupuestos. La estamos estudiando los técnicos de las diversas empresas y el Gobierno también ha prometido que va a efectuar una revisión de precios, si no recuerdo mal, con efectos de enero de 2020. Pero bueno, a ver cómo se implementa porque claro, esos precios habría que actualizarlos porque muchos contratos la empresa prefiere resolver el contrato y pagar una penalización a no perder un 40% o 50% de la obra. No es un capricho de la empresa, sino que la actual normativa pues, es muy inflexible en ese apartado y pone muchas trabas. En cuanto a la obra privada pues es más difícil porque bueno, pues ya habrá que llegar a un acuerdo entre promotor o constructor o entre constructor y consumidor final. El Colegio de Administradores de Fincas de Galicia advertía hace poco que hay reformas y rehabilitaciones de edificios pues, que se están parando, que son importantes, vamos, para la seguridad ciudadana incluso, pues precisamente por la falta de materiales. ¿Lo constatáis vosotros? Sí, sí, por supuesto. Sí. Y bueno, falta de materiales y falta de mano de obra, se junta todo. Y problemas de desabastecimiento en general. De transportes. No sé si con esta incertidumbre económica que hay os atrevéis a hacer una previsión de cara a 2022, de cómo va a ir el año. Pues la verdad es que este año 2021 en términos globales, luego pues hay empresas que bueno, pues depende del margen de cada una, pero en términos brutos con respecto al trimestre anterior se ha incrementado el sector un 7,1%. Y respecto al año anterior, a 2021, un 11%. La previsión es para que 2022, pues con toda la ayuda de fondos europeos, esté en torno al 10%. ¿Esto me estás hablando a nivel nacional? Sí, a nivel nacional, pero bueno, a nivel autonómico pues será parecido. A nivel autonómico, pues los datos de 2021 también han sido bastante buenos. De hecho, de enero a octubre, en obra pública se ha licitado por un importe de 1.350 millones de euros en Galicia, y con un incremento de casi el 120% al año pasado, 2020, de enero a octubre, que fue de 611 millones. ¿Qué es lo que tira el sector ahora mismo? ¿Más la obra pública o la obra privada? Yo creo que los dos. En Galicia, por lo menos, estamos en un buen momento inversor. ¿En Vigo, en el área de Vigo? En Vigo también, porque bueno, Vigo es la administración, es la ciudad más importante y de más población, pero es la que más licita de toda Galicia. Si no recuerdo mal, entre enero y octubre ha licitado por importe cercano a los 32 millones de euros. Y en obra privada, aquí en el área, ¿sabrías decirme, no sé si manejáis cifras de cuántas construcciones están en marcha en estos momentos? ¿Por cuántas número de viviendas? Sí. Pues más en marcha entre colectivas y unifamiliares, yo calculo que en torno a 1.000, 1.100 viviendas. Se están construyendo, próximamente están próximas a iniciar su construcción. Pues solo me queda desearos ánimo y esperemos que la situación revierta de cara a 2022. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Adiós.